Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya tiempo no los veía. Espero que estén bien y que Dios los bendiga. Ya ha pasado un tiempo, básicamente casi 8 meses, 7, 8 meses, hermanos, desde que tuve un encuentro con el Señor. Fueron 4 veces que vi al Señor Jesús, ¿verdad? Fui tomado en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, siempre fui creyente del Señor, ¿no? Ahora tengo 27 años. Les voy a compartir un poco mi testimonio para que vayan como familiarizándose. Bueno, a la edad de 16 años acepté al Señor en una iglesia pentecostal en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Primeramente crecí en un hogar disfuncional, ¿verdad? No tenía una mamá ni un papá que me dieran ejemplo, ¿verdad? Entonces estaba expuesto a los maltratos de quien sea que me querían maltratar. Pero no me puedo quejar porque tuve momentos bien bonitos de familia también, no todo fue malo. Y pues, ¿qué sucedió? De que eh, a la edad de 5 años, un familiar me abusaba, ¿verdad? No era un abuso como con golpes, sino que era como algo en silencio, ¿verdad? O sea, cuando uno es niño cualquiera puede meterte mano y pues tú no vas a recordarte porque no sabes lo que es eso, ¿no? Pero de alguna manera como que se me metieron los demonios que esa persona me estaba transmitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso sucede? Cuando una persona se mete con una persona que ha tenido varias parejas, dice la palabra de Dios, no sabes que sos templo del Espíritu Santo y el que se mete con una ramera, una sola carne se hace. En este caso, una ramera viene siendo un árbol, ¿verdad? Si ustedes están familiarizados con el árbol de la vida, el árbol de la vida significa, ¿verdad? Un árbol que está compuesto por diferentes miembros, diferentes ramas, ¿verdad? Está el bisabuelo, la primera generación, el abuelo, la segunda generación, la mamá o el papá, la tercera generación, y venimos saliendo nosotros la cuarta generación que vienen siendo los hijos, ¿no? Sucedió de que, dice la palabra del Señor, ¿no sabes que sos templo del Espíritu Santo y el que se mete con una ramera, una sola carne se hace? Entonces, ¿qué significa una ramera, hermano? Una ramera es un árbol, ¿verdad? Nosotros somos un árbol. Por eso hacemos parte del árbol de la vida. Pero, en términos simbológicos, porque la Biblia está escrita en dos términos, en términos literarios, que son las historias que realmente pasaron, como cuando el Mar Rojo se abrió, y en términos simbológicos, representa en símbolos, ¿verdad? Cuando hay historia como las parábolas. Por ejemplo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol, en términos simbológicos, representa a Satanás. Pero, en términos literarios, Satanás no es un árbol, o sea, sino que es un ángel. Lo mismo somos nosotros los seres humanos. En términos literarios somos seres humanos, pero en términos simbológicos representamos un árbol. Por eso venimos formando parte del árbol de la vida. Bueno, entonces dice, ¿no sabes que sos templo del Espíritu Santo y el que se mete con una ramera una sola carne se hace? ¿Qué significa eso, hermanos? Eso significa de que si un hombre o una mujer, ¿verdad? Representan un árbol y ellos han tenido cada uno de ellos 50 novios, 50 amantes, 50 parejas, esas 50 parejas representan 50 ramas, ¿verdad? Las ramas de lo que es el árbol. Eres el árbol y los 50 maridos son las 50 ramas. Esas ramas representan demonios también, porque se pasan los demonios, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene 50 demonios, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que el que se mete con una ramera, una sola carne se hace. Entonces, si el árbol, el hombre que ha tenido 50 parejas, es un árbol y sus 50 parejas son la rama, entonces de ahí se deriva el término de ramera, un árbol que tiene muchas ramas, ¿verdad? Así que el término ramera puede ser usado tanto en términos o en maneras femeninas para describir a las mujeres o en maneras masculinas para referir a los varones. Ramera representa un árbol. Por eso cuando ustedes escuchan como peleas y las peleas hablan y dicen, no sos más que una ramera, ¿verdad? Porque tal vez la persona, tú
¿sabes? Ha tenido más de una pareja, o esa persona se metió a una relación que ya estaba formada y se metió entre medio, entonces viene siendo como una ramera, ¿no? Imagínate que el árbol, las dos parejas y se enrama una maleza, otra persona y se meten todos esos demonios. Entonces, si tú te metes con un hombre que ha tenido 50 mujeres y ese hombre no es un hombre cristiano, ¿verdad? Lo que va a suceder es de que se te van a meter 50 demonios y vas a terminar convirtiéndote en otra ramera como él, ¿verdad? Entonces, esos 50 demonios, ¿qué es lo que van a traer? Hay diferentes tipos de demonios, ¿verdad? Pero pueden ser representados de diversas maneras. Puede ser el alcoholismo, la drogadicción, la esclavitud a la pornografía, la mentira, el adulterio, ¿verdad? La fornicación, los robos, todo lo que es malo, hermano, ¿verdad? Entonces, si tú te metes con un hombre y tú no eres cristiana, ni él es cristiano, esa relación no va a durar muy poco tiempo. ¿Qué sucede? Al meterte con esa persona, tú te vuelves parte, una rama más de él. Entonces, si él tuvo 50 mujeres, tú vas a ser las 51, ¿verdad? Entonces, vas a convertirte en una ramera. Y si él es un mujeriego, después tú vas a convertirte en una fornicadora, vas a ser una mujer también adúltera. Si él es un alcohólico, después tú te vas a convertir en una alcohólica. Si él es un fumador de marihuana o de drogas, después tú te vas a convertir porque te haces una sola carne, una rama, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Cuando el Señor hizo a Adán, dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Voy a traer la Biblia para así explicarles mejor. Bueno, ya tengo la Biblia. Dice, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en y en los animales, ¿verdad? Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí se está refiriendo al momento en que Dios hizo al hombre, ¿verdad? A su imagen y semejanza. La mujer no fue hecha como fue hecho el hombre. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a continuar. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Un momento. Aquí está. En el libro de Génesis 5, versículo 2, versículo 1, dice, Génesis 5, versículo 1, dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán, ¿verdad? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y los bendijo, ¿verdad? Aquí primeramente hay que poner atención a unos cuantos factores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando el Señor hizo a Adán, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los creó, ¿verdad? Los significa ambos, varios, ¿verdad? Entonces era un varón y una mujer y vivían en un solo cuerpo, en el principio. Y los bendijo, ¿verdad? No dice y lo bendijo, los, con S al final. Y llamó el nombre de ellos se refiere a varios, Adán, ¿verdad? Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados, ¿verdad? Entonces Dios no solamente hizo a un Adán, Dios hizo a varios Adán, ¿verdad? Y cuando Él hizo los varios Adán, hizo varios hombres. Imagínate que Dios hizo 10 hombres, 10 Adán. Cuando los hizo, ellos eran varón y hembra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estos Adán vivían en un solo cuerpo, los 10. Pero estaban en diferentes partes del huerto del Edén, ¿verdad? En el huerto del Edén es aquí donde sucede la separación, ¿verdad? Del primer Adán, ¿verdad? De los 10 Adán, el Señor viene y separa al primero. Y del primero es donde entra el pecado al mundo. Después, más adelante, lo vamos a explicar. Entonces, ¿cómo sucede aquí? Mira. Entonces dice así la palabra del Señor. Cuando lo creó al día sexto, ¿verdad? En el libro de Génesis 1, versículo 26. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis 2, versículo 7, aquí va a hablar cuando el Padre Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, en el mundo espiritual, ¿verdad? Primero lo formó en la tierra, esta es la tierra,
y después lo formó en el mundo espiritual. Está el cielo aquí. Había un Adán aquí y otro Adán aquí. Pero acuérdense que habían varios, ¿verdad? Pero vamos a dar el ejemplo basándonos pues en general, en una persona. Entonces cuando lo formó dice, entonces Jehová en el libro de Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Entonces, Adán ya había sido formado en la tierra, pero no era un ser viviente, sino que ya lo había formado como él quería hacer, con un solo cuerpo, varón y hembra. Cuando lo forma en el huerto del Edén, ahora hace una réplica de Adán, sopla aliento de vida en él, y ahora en la tierra el hombre se hace un ser viviente, y en el mundo físico también se hace un ser viviente. Entonces, por medio de la comunicación que él tenía en el huerto del Edén, también él podía escuchar la voz de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque así es como se hace la comunicación espiritual. Entonces dice, más adelante dice en el versículo 15, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Así le advirtió él. Entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 18, dijo Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? Previamente a esto, acuérdense que el hombre vivía solo, no tenía una ayuda, no tenía una mujer. Los animales había una hembra y un macho, y Adán le puso nombre a los animales como explica el libro de Génesis. Pero, sin embargo, dice la palabra del Señor que como Adán no tenía ayuda idónea, él dijo no es bueno que esté solo. ¿Qué pasa entonces? Y puso Adán nombre a todos los bestias y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿verdad? Entonces, en el principio vivía el hombre con la mujer en sí, eran hombre y mujer, pero como él estaba solo, ahí es donde él separa el varón de la mujer del mismo cuerpo, saca una costilla del hombre, puff, separa a la mujer y separa el hombre, y ahora son dos seres independientes. Entonces dice Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, por eso yo hice esta pequeña explicación, lo que significa, no sabes que sos templo del Espíritu Santo y el que se mete con una ramera una sola carne se hace. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Una sola carne, porque en el principio cuando Dios los hizo, varón y hembra vivían en un solo cuerpo. Al hombre casarse con la mujer o juntarse, tener relaciones, se hacen una sola carne, como al principio. Y he aquí, por eso viene el dicho, y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Cuando Dios separa al hombre de la mujer, ¿qué sucede? Es cuando entra Satanás en el huerto, ¿verdad? Y como la mujer está sola sin su marido, ¿qué hace? La engaña, ¿verdad? Ya, y ya previamente cuando vivían en un solo cuerpo, Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este. O sea que ambos sabían que no podían comer. Pero al separarla, ella está sola y viene Satanás y la tienta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, al separar Dios al hombre de la mujer del mismo cuerpo y hacerlo dos seres, ¿qué sucede? Cuando se conocen, como habla en el libro más adelante, de cuando Adán conoció a su mujer, significa tuvieron relaciones sexuales y tuvieron un hijo. Ella quedó embarazada y tuvo a su hijo, Caín y Abel, el otro, ¿verdad? Los dos. Y ahí es donde viene, pues, lo que mata a un hermano al otro, porque ya entra la simiente de pecado, de la maldad, en la humanidad, gracias a la desobediencia de los dos, de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, la mujer come del árbol una vez que la convence la serpiente
y cuando ella come del árbol, no murió. Entonces dice la palabra de Dios que entonces ella comió del fruto y trajo a su marido y él también comió como ella. En el momento de que el marido ve que ella comió del árbol, cuando ella le ofrece, y dijo, no morí. Dios dijo que moriríamos. Yo creo que Dios mintió. ¿Qué sucede en esto, verdad? Cuando come del árbol la mujer, desobedeciendo a Dios, la mujer, ¿verdad? El hombre la ve y no muere. Entonces, tal vez él pensó, Dios es un mentiroso. Y al ver que su mujer comió del árbol, él comió también, porque no murió la mujer, ni él murió. Pero, ¿qué sucedió? Dice la palabra del Señor. Aquí dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué sucede después? Dice, cuando ya comen, que se ven y están desnudos, dice. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, ¿verdad? Porque ya sabían que estaban desnudos, sintieron miedo de la presencia de Jehová. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, ¿verdad? Porque estaba desnudo y me escondí, ¿verdad? Entonces más atrás dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, entonces no sabían lo que era la desnudez, ¿verdad? Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Seguramente cuando él dijo estaba desnudo, sentí miedo, ya Dios supuso, ya comió del árbol, ¿no? Que yo le dije no comieras. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé diciendo no comieses? Entonces el que hace le echa la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí, ¿verdad? Entonces Dios le dijo tal. Y ahí es donde viene y Dios le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y él dice, la serpiente me engañó y comí, dice la mujer. Entonces dice la palabra del Señor, que ahí fue donde Dios maldice a la serpiente que representa a Satanás. Y al hombre dijo, por cuanto obedece, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él será tu Señor, ¿verdad? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, porque la mujer le ofreció y él comió, y no se acordó que Dios le dijo, no comieras, ¿verdad? Entonces siguió la voz de la mujer. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieses, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, desde esa desobediencia, la tierra se convirtió en un lugar maldito, ¿verdad? De ahí entró el primer asesinato y más adelante vamos a ir explicando. ¿Qué quiero dar a entender en este punto? Al hombre que en el principio vivía en un solo cuerpo con la mujer, ¿verdad? Se separan y son dos seres. Ahora cuando la mujer, ahora Dios le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Qué sucede? Tienen relaciones y ahora le salen hijos, ¿verdad? Los primeros hijos que tuvo Adán y Eva fueron varones, ¿verdad? Esos fueron los primeros. Entonces nacían del sexo masculino. Sin embargo, los niños heredan la divinidad, ¿verdad? Que fue dada por Dios porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Varón y hembra. Entonces los niños nacen con dos sexos, pero las mujeres no tienen los dos sexos, sino que la mujer le sacan la costilla al hombre y es como hace la mujer, pero cuando nacen los niños todavía siguen teniendo dos sexos, o sea, los varones. Las niñas no, las niñas nacen siempre femeninas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Más adelante, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tuvieron sus primeros dos hijos, pero más adelante dice, ya dice, la maldad de los hombres, ¿verdad? Desde este tiempo, la maldad de los hombres, que aquí vamos a empezar a hablar de Noé y el arca y el diluvio. Desde la creación de Adán y la desobediencia hasta los días de Noé, pasó un siglo, pasaron 1000 años. Ese fue el primer siglo, los primeros 1000 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿verdad? Los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra le nacieron hijas, ¿verdad? Entonces, en el principio, como solo existía Adán y Eva, ¿verdad? En ese entonces, por la desobediencia de Adán, ¿verdad?
por él y Eva, la primera mujer, la mujer, la varona. En ese tiempo se llamaba varona, pero le cambió el nombre a mujer porque fue la madre de los vivientes. Ya no eran seres espirituales, ¿verdad? Pero los otros 9 Adán que habían sido creados, Dios también eventualmente, cuando comienza la rebelión, que la serpiente engaña a la mujer, tiene que separar, así como separó a los primeros Adán y Eva, él tiene que separar a los otros Adán de sus cuerpos, pero esta vez en ellos no había pecado. Sin embargo, eran seres espirituales que vivían en una sola tierra, en un solo planeta, en diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, de Adán y Eva, los primeros pecadores, entra, ¿qué? La poligamia, entra el pecado. Por medio del pecado, ¿qué sucede? Entra la poligamia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo entra la poligamia? Familiares teniendo relaciones sexuales, por la parte de Adán, ¿verdad? De un Adán entra la poligamia. De los otros 9 Adán que están esparcidos a lo largo de la tierra y tienen que multiplicarse, ¿verdad, hermanos? ¿Qué sucede? También entra la poligamia, porque por un hombre entró el pecado al mundo, por un solo. Entonces se contaminaron los otros 9 también, porque entró la simiente del pecado en todos los hombres. Porque el hombre representaba a quién? A Adán, el cuerpo de Adán, ¿verdad? Así como el cuerpo de Cristo es un solo, el cuerpo de Adán era un solo. Había una cabeza, pero la cabeza esta peca, ¿verdad? Y entonces se contagia todo. Sucede entonces, hermanos, dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Le nacieron hijas, ¿verdad? En el principio eran Caín y Abel, no habían nacido niñas. Pero cuando los hombres, que eran los diferentes Adanes que había hecho, empezaron a multiplicarse por medio de la poligamia, le nacieron hijas, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo no había ley, no había mandamiento de Dios. Era necesario para multiplicarse de alguna manera las familias que en ese periodo del tiempo existiera la poligamia, ¿verdad? No había ley. ¿Qué sucede entonces? Y viendo los hijos de Dios, ¿verdad? Aquí dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, porque el hombre, acuérdate que están los demonios, los ángeles caídos, que fue la tercera parte de los ángeles que Lucifer arrastró, como dice en el libro de Apocalipsis 12, la tercera parte de las estrellas del cielo, que también representa a los hijos de Dios. Y los hombres, ángeles caídos, demonios y hombres, son 3 diferentes. Cuando comenzaron los hombres, ¿verdad? El hombre que fue hecho a imagen de Dios. La diferencia entre un ángel es que los ángeles tienen un solo sexo. Muchos dicen que no tienen sexo. Sí, cuando están en el cielo, ellos no tienen, ellos no pueden básicamente reproducirse, ¿verdad? No pueden tener sexo, porque son servidores, son mensajeros. Al revelarse la tercera parte de los ángeles, ya no están en el cielo más, caen a la tierra. Cuando ven ellos que los hombres empezaron a tener hijas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esta es una mezcla, porque así mismo Lucifer, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, representa un ángel. Eva era sacada del hombre, entonces era una mujer. Se junta la simiente de la serpiente con la simiente de los humanos y nacen estos seres híbridos, ¿verdad? Entonces, donde viene el malo, el asesino que mata a su hermano, que representa de la parte de la mezcla que hubo, ¿no? Cuando Eva entra en transgresión y se mete con, básicamente en términos espirituales, entra la serpiente y la posee, la usa, y ya entra la simiente del pecado en ella, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el bien y el mal. El árbol de la ciencia derivado de ciencias científicos también representa el bien y el mal. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber hijos buenos y hijos malos, el bien y el mal. Por eso uno de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, era bueno y el otro era malo. Uno representa el mal y otro representa el bien, como el árbol del que habían comido, ¿verdad? Entonces, por una parte entran los hijos de Dios que representan los buenos, los justos, y por otra parte del ángel caído entran los hijos del maligno, ¿verdad? Por medio de las mujeres. Por eso dice la palabra del Señor que los demonios entraron al mundo físico gracias a las mujeres, porque los ángeles estos tienen hijos con las mujeres, nacen estos seres que no son seres creados por Dios, que son seres híbridos, y entonces se convierten en demonios porque son malísimos, son malos, ¿verdad? Entonces dice aquí, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿verdad? Entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Había gigantes en la tierra, ¿verdad? Estos gigantes eran la mezcla, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios, los ángeles caídos, que abandonaron su morada, se meten con las hijas de los hombres, estos hijos ángeles caídos se mezclan con los humanos y ¿qué sucede? Nacen gigantes, ¿verdad? Ahí es donde está la historia de Goliat y aquí está hablando de gigantes. Habían gigantes en la tierra, ¿verdad? Y por eso es que la ciencia últimamente ha encontrado gigantes porque era la mezcla de estos seres híbridos. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron, ¿verdad? Los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, ¿verdad? Entonces, estos gigantes, dicen, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿verdad? Los hombres malos, los conquistadores, como Sir Rod, la Torre de Babel, más adelante, los gobernadores, los que quieren controlar a los hombres, ¿verdad? Estos seres que son una mezcla de híbridos, otros lo conocen como Nefilins, ¿verdad? Son los que ahora vienen y controlan a la humanidad, ¿verdad? Que son mezcla de ángeles. Les pasan sus conocimientos, sus tecnologías por medio de la ciencia que representa a Satanás, que es un ángel. Entonces los ángeles son los que están dotados de conocimientos científicos, ¿verdad? De la creación. Y al meterse con las hijas de los hombres, nacen hijos híbridos y estos hijos, mitad humanos, mitad ángeles, entonces heredan esta simiente de ciencia, ¿verdad? Y empiezan a hacer las creaciones, los barcos, los aviones, las ruedas, todas esas cosas, los edificios, la arquitectura, todo lo que tiene que ver con ciencia viene derivado del árbol de la ciencia, el bien y el mal, que representaba a un ángel caído, que era Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice así. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿verdad? Hombres gigantes. Ahora les voy a dar un ejemplo. Los ángeles caídos, la gente blanca, en su mayoría, no todos, porque está el pueblo hebreo, pero todos se mezclaron, porque ahí se escogieron de todas las tribus los ángeles caídos. Cuando hacen los barcos, entonces empiezan a viajar a otras tierras y ven las mujeres, pum, y llega el pecado también a esas comunidades, en toda la tierra. Por eso hay pecado y mal y crímenes en toda la tierra. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Esto provoca que la tierra sea un lugar maldito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no la mía que te mandé diciendo, no comieras del árbol de ese, maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Entonces, desde Adán hasta los días de Noé, el diluvio, cuando los hijos de Dios empiezan a tener hijas con las hijas de los hombres, sucede que, ¿verdad? Había mucha maldad. Dice el libro de Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿verdad? Pero antes de explicarles, estaba explicando, ¿verdad? Los blancos gringos, las potencias del mundo, donde ves rascacielos, sistemas económicos, sistemas civiles de leyes, sistemas religiosos. Esa es una mezcla de esos gigantes que se mezclaron con los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Rusia están los siberianos, en México están los indígenas. Los siberianos y los indígenas son básicamente representan los mayas o los aztecas, representan a los hombres, ¿verdad? Que eran los que Dios había formado. Son más pequeños que los ángeles, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los mexicanos que son chaparritos, los siberianos que son chaparritos, los indios de la India que son chaparritos, representan a los hombres. Les había dicho que hay demonios, ángeles caídos y hombres. Los pequeñitos representan a los hombres. Los blancos gringos, por ejemplo, ellos que son inteligentes, que saben de tecnología, hacen rascacielos, teléfonos celulares, naves espaciales para ir al espacio, ellos representan los ángeles caídos. Se mezclan estos ángeles caídos con las hijas, las mexicanitas, las chiquitas, las hijas de los hombres, tienen hijos y entonces nacen gigantes, ¿verdad? Por eso en Estados Unidos hay muchos niños gigantes. Bastante, es muy común y en todo el mundo hay. Entonces, estos niños son mitad ángeles y mitad humanos. Son los que van a las universidades, que se gradúan de las escuelas, ¿verdad? Se hacen profesionales de títulos porque son seres híbridos, son gigantes, ¿verdad? Y ellos son los que controlan, son las potencias. Más adelante en los libros de la ley, no lo quiero explicar ahorita para no salirme de tema, pero lo tengo aquí para otro estudio.
¿verdad? Si ustedes dan like al video y lo comparten, este está en el libro de Timoteo. Yo les puedo explicar lo que representa la potencia, los principados que son derivados de príncipes, Satanás el príncipe del mal, y él tenía la tercera parte de los ángeles, y Satanás tuvo hijos también, porque la simiente de la serpiente se juntó, se mezcló con la simiente de los humanos, y ahora de esos príncipes, que Satanás era el príncipe, nacen principados, ¿verdad? Los hijos del mal, los ricos, los dueños del mundo, los que controlan la población mundial, son principados. ¿Verdad? Potestades vienen siendo los ángeles que están dotados en potestades, ¿verdad? En potencias, como lo explica aquí en el libro de Timoteo. Pero este estudio lo voy a dejar pendiente para ustedes quieren saber, denle like, compartan el video, ¿verdad? Y, o sea, yo les voy a continuar el otro estudio. Bueno, entonces dice aquí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos el corazón de ellos era continuo solamente mal. Acuérdate que esto fue desde que Dios le dijo, maldita será la tierra hasta los días de Noé, este es el primer siglo, los primeros 1000 años, hasta el día del diluvio. Entonces dice, había mucha maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, ¿verdad? Y dijo, raeré, cortaré, destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, ¿verdad? Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿verdad? ¿Qué sucede? Desde la bestia hasta el reptil y las aves del cielo. Entonces, cuando el hombre fue creado imagen de Dios, ¿verdad? Varón y hembra. Pero su divinidad viene siendo una derivada de Dios. Porque Dios es sublime, es divino. Y Él hace su mayor creación, después de que Satanás se revela, hace su mayor creación, el hombre, con su divinidad, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Igual que Él. Bestias y animales, dice aquí. Voy a destruir bestias y reptiles y aves del cielo. Al hombre desobedecer y entra la maldad, ¿verdad? Profanan el cuerpo santo de Dios, que es lo que representamos, la santidad de Dios en nuestros cuerpos. Se meten a tener relaciones sexuales con bestias, con aves y con reptiles. Y entonces nacen estos seres mitad humanos y mitad bestia. Por eso es que salen los ángeles, humanos con ángeles, que son seres híbridos. Igualmente así hicieron ellos con la bestia, los reptilianos, que las sirenas, que los avetoros, que habla la palabra del Señor, empiezan a tener relaciones polígamas y relaciones zoofilas de la zoofilia con animales como existe hoy en día, los granjeros, los cowboys, teniendo sexo con vacas, teniendo sexo con caballos, teniendo sexo con cabras, con serpientes, con gallinas, ¿verdad? Y en el mundo físico, desde el primer siglo sí se veían esas cosas, estos seres que eran híbridos, que eran malos, y Dios por eso destruye la tierra. Pero eso sucede actualmente, solo que en el mundo físico ya no se puede mutar, ya la genética cambió, entonces no es posible. Pero en el mundo espiritual, si un hombre tiene relaciones sexuales con una vaca, en el mundo espiritual nacen esos alumbramientos. Son hombres vacas o mitad bestia y mitad hombre. Entonces, esos bestias son demonios, ¿verdad? Se convierten en demonios. Hay diferentes tipos de demonios, ¿verdad? Hay hombres que son hombres, se convierten en demonios porque son muy malos, ¿verdad? Así como Satanás era un ángel, pero se convirtió en un demonio, ¿verdad? Así son los seres humanos que no se sujetan a Dios, son rebeldes, se terminan convirtiendo en demonios. Y ahí es donde vienen los demonios. Salen estas bestias, mitad animales y eran demonios. Estos animales en el mundo espiritual existen. Sin embargo, ¿verdad? Está el tercer cielo donde mora Dios, su trono. Está el medio, ¿verdad? Y está la tierra y está el infierno, el inframundo, ¿verdad? Entonces, la tierra, donde vivimos, el trono y el inframundo. Los bestias estas que son mitad humanos, sirenas, hombres diablos, hombres cabras, ellos son exterminados por Dios y son enviados al infierno. Cuando tú algún día, si no te arrepientes y tú mueres, y tú eres uno de esos hombres que tenía relaciones sexuales con animales, esos animales van a estar esperándote en el infierno, son tus hijos. Ellos mismos te van a atormentar, ¿verdad?
Ellos están en el infierno. Por eso es que en el infierno existe todo tipo de criaturas, porque esas fueron creadas por el hombre cuando profanaron el cuerpo y la santidad de Dios en sus cuerpos, cuando se meten con animales, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Digamos, sucede de que, dice Dios, voy a destruir todo hombre, pues me arrepiento, desde los reptiles hasta los animales, ¿verdad? Entonces, hoy en día vemos eso que sucede mucho. Existe la zoofilia. Eso existió también en el primer siglo. Eso fue la consecuencia del pecado cuando Adán desobedece y come del árbol y Dios le dice maldita será la tierra. Pero hoy en día existe la poligamia, que son relaciones sexuales entre familiares, pero también existe la pedofilia, que son hombres adultos, ¿verdad? Que tienen relaciones sexuales con niños de cualquier edad. Estos son gentes que posiblemente, ¿verdad? Porque en el mundo espiritual y físico existen muchas cosas, ¿verdad? Entonces están los hijos de Dios en el mundo, como lo explica la parábola del trigo y la cizaña, que representan los hijos del maligno y los hijos de Dios. Estos hombres que son pedófilos, la mayor explicación puede ser posiblemente bíblicamente explicando, es que ellos son mitad bebé de las relaciones sexuales que tienen los hombres con los bebés, nacen estas criaturas y ellos se sienten atraídos a otros niños. Pero es algo que no tiene ningún tipo de apoyo porque los niños no pueden, o sea, no saben lo que es el sexo, no tienen la conciencia, pero no significa que no haya niños que tienen relaciones sexuales entre ellos. Porque cuando yo era niño, había niños de 10 y 11 años que jugaban a la mamá y el papá. No sabía lo que hacían, pero jugaban a la mamá y el papá y tenían relaciones sexuales. Porque esa misma energía de pecado que está en la familia se pasa a los niños también, ¿verdad? Porque no hay santidad en el hogar, todo es una energía de pecado. Entonces dice Dios que Él destruyó, pero halló gracia delante de los ojos de Noé, ¿verdad? Desde Adán hasta Noé pasan 1000 años. Esta es la primera generación, el primer siglo. Entonces, ¿qué pasó? Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, ¿verdad? Y aquí es donde viene lo que sucede. ¿Qué pasa? El diluvio. Entonces Dios destruye 40 días, abre las fuentes del abismo, las cataratas del cielo, inunda toda la tierra y solo salva a Noé, ¿verdad? Que era justo de esa generación, un justo siempre, a Noé, a sus 3 hijos, ¿verdad? Que ya los hijos ya tenían la genética esta ya modificada, y a sus 3 nueras. Y ellos van a ser los que van a poblar la tierra más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Cae el diluvio, 40 días, 40 noches, y está Noé en el arca aproximadamente un año, según lo que está escrito aquí, la edad que él tenía cuando entra al arca, y la edad cuando él salió del arca, pasó el transcurso de un año. Cuando cesa el agua, ¿verdad? Viene y seca el agua en la tierra, se seca. Y el arca desciende en una montaña, lo que le llaman en el monte Ararat, ¿verdad? Que eso está en Turquía. De ahí vienen los descendientes de Adán, de Noé, de la segunda generación que van a poblar la tierra, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la descendencia de ellos, de los turcos, después va para los rusos, después para Europa, para España, y después vienen los españoles para América y los portugueses, y así sucesivamente. Pero todos somos descendientes de Noé, desde el siglo II, ¿verdad? Sucede que cuando salen del arca, ofrecen holocaustos, ¿verdad? Porque en ese tiempo se ofrecían sacrificios de animales por los pecados, para la remisión de los pecados, ¿verdad? Están en el arca un año teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Multiplicándose. ¿Y qué pasa? Cuando salen del arca ofrecen un sacrificio, un holocausto, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, ¿verdad? Que no había sido contaminado con la maldad de los hombres. Y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces dice que Dios percibió un olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser como lo he hecho, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, ¿verdad? O sea, los muertos, los entierros, las funerarias,
Ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno. Entonces vienen las estaciones, ¿verdad? Para calmar la calentura también, de una manera, ¿no? Hermanos, desde que Adán y Eva fueron separados en el mundo físico, acuérdate que el diluvio vino en el mundo físico, pero no en el mundo espiritual, ¿verdad? Los espíritus viven en el mundo espiritual, los demonios. Dios es un espíritu, Él también vive en el mundo espiritual. De todas las mujeres nacen hijas, dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Sucede que los ángeles son los vigilantes. Después la segunda generación, desde Noé hasta los días de Abraham y los días de Moisés, estos son los próximos 1000 años. El año 1000, el año 1500, el año 2000, antes de Cristo. Porque desde antes de Cristo existían los años por días, básicamente. Para el Señor un día es igual a 1000 años, 1000 años es igual a un día. La primera generación representa el día 1. Dice la palabra de Dios que 6 días hizo su obra y el día 7 descansó, ¿verdad? Entonces, desde antes de Jesucristo, los días se contaban entre 4000. Llegaron hasta 4000 desde que vino Cristo y murió. Y empezaron a contar 2000 después, ¿verdad? La primera generación, desde Adán hasta los días de Jesucristo, ¿verdad? El año 4000, ¿verdad? ¿Qué sucede? Representa 4000, 4 días. 6 días hizo su obra, 4 días representa 4000. Jesucristo vino hace 2000 años. 2000 años, por eso desde Cristo empezamos a contar después de Cristo, ¿verdad? Entonces antes se decía el año 1000 antes de Cristo, el año 2000 antes de Cristo, el año 3000 antes de Cristo y el año 4000 antes de Cristo. Eso representa 4 días, que es la creación que hizo Dios. En 6 días hizo su obra en el Génesis y el día 7 descansó. 4 días desde Adán. Llega Jesucristo, muere y desde ahí hasta los días de nosotros, el 2021, empiezan a contarse los días por 2000 después de Cristo. El año 1000 después de la muerte de Cristo, el siglo, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo y el año 2000. Por eso estamos en el 2021, ¿verdad? Después de Cristo. 2000 más 4000 equivale a 6000, ¿verdad? Son 6000. Para Dios un día equivale a 1000 años y 1000 años a un día, ¿verdad? 6000 equivale a 6 días y 6 días equivale a 6000. Dice el Génesis, 6 días hizo su obra y el día 7 descansó. Significa que ahorita mismo en el año 21, en este mismo momento, estamos entrando a finales de siglo, ¿verdad? Vamos a entrar al siglo 22. Bíblicamente representa los próximos 1000 años el día 7, que es el día, y el día 7 descansó. 6 días hizo su obra, que son 6000 años que ya pasaron desde Adán hasta Cristo, y el día 7 descansó, que representa el día 7, un día, 1000 años. Estos 1000 años es el reinado milenial de Jesucristo sobre la tierra. Entonces dice la parábola del trigo y la cizaña, que al final del siglo, ahorita que estamos a final del siglo, vamos a entrar al siglo 22 y al siglo 7, al año, bíblicamente el día 7, ¿verdad? Viene juicio, viene Dios y viene a juzgar. Hace 2000 años vino y ahí es donde empieza la fe, y quien sea que creyó, que murió entre ese periodo de tiempo, van a resucitar, van a ser juzgados buenos y malos, y entonces está la promesa, ¿verdad? De irnos a vivir con Él, y los que van a ser condenados, que se van a convertir en demonios, de irse al infierno, al tormento eterno. Entonces ya Satanás va a ser encarcelado, ahorita es el final del siglo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Todo hombre, desde el libro de Génesis, acuérdate que lo que pasa en la tierra, dice la Biblia, lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. Lo que sucede en la tierra pasa en el cielo, ¿verdad? Porque Dios hizo al hombre en la tierra en los 6 días y después hizo al hombre en el huerto del Edén, ¿verdad? Pero cuando el hombre peca, ¿verdad? La tierra donde lo hizo estaba llena de seres espirituales. Pero como él fue el primero, así como estaba lleno de seres espirituales la tierra, cuando Dios la formó, porque él hizo más de un hombre, ahí les leí, más de un Adán, en diferentes regiones, pero el Edén fue donde él hizo el primer hombre, donde lo separa, y ahí entra el pecado, ¿no? La tierra estaba llena de seres espirituales que se comunicaban con Dios, así como Adán lo explica, tenían comunión con Dios, así como en el mundo espiritual. Cuando Adán peca y desobedece con su mujer,
son expulsados del huerto del Edén, que es en el mundo espiritual, y entonces son echados a la tierra. Y ellos son los seres físicos, ¿verdad? Físicos. Ellos son los padres de los vivientes. Entonces, toda generación de Adán tiene que arrepentirse para poder volver otra vez al paraíso. La tierra es un lugar de arrepentimiento. Venimos a la tierra para conocer nuestras parejas, para ser nuestras familias, para ser seres espirituales y para volver otra vez a morar con Dios, ¿verdad? Porque todos heredamos la simiente pecaminosa de nuestros primeros padres. Y eso se pasa por cada padre, ¿verdad? Entonces dice, nuestros primeros padres, maldita es la tierra porque ellos pecan. Por cada padre que no se casa y fornica, maldita es la tierra. Por eso Dios en el primer siglo destruye padres, hogares, matrimonios, ancianos, niños y bebés, porque se pasa ese gen maldito que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, están apartados de Dios. ¿Y qué sucede? Entonces esos niños no tienen esa genética modificada con la palabra de Dios y la espiritualidad, y Dios destruye todo, ¿verdad? Lo mismo pasa con Sodoma y Gomorra. Mueren niños porque dice que hasta desde el más pequeño hasta el más grande estaba corrompida toda carne, ¿verdad? Entonces Dios destruye con fuego esta ciudad, manda su juicio segundo. El primer juicio cae el diluvio, el segundo juicio la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad, hermanos? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mueren niños también. Entonces Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Por eso cuando viene Abraham y Sara y nace el hijo de fornicación de Abraham con la sierva, ¿verdad? Dice más adelante que eso no es lo que Dios le dio. Por eso dice la escritura, ¿qué dice la escritura? Ya fuera pues el hijo de la esclava, porque el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. La libre vienen siendo los hijos de la fe, los que somos creyentes en el Señor Jesús, después de que Jesús vino, ¿verdad? Entonces, libre, ¿por qué? Porque somos libres del pecado, ya no pecamos más, ¿verdad? Entonces somos seres espirituales, ¿por medio de qué? De la redención de Jesucristo, cuando ya no pecamos más. Como dice la palabra del Señor, estoy buscando verdaderos adoradores que me sirvan en espíritu y en verdad, ya no en carne. Es necesario que la carne muera para yo convertirme ahora en un ser espiritual. Entonces, un ser espiritual no es un muerto, un fantasma. Yo soy un ser espiritual. En mi vida pasada era un ser con defectos, un pecador, porque tenía la simiente pecaminosa de mis padres, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Pero al venir a Cristo y conocer a Cristo, porque me tomó 7 años conocer el verdadero Jesús, ¿por medio de qué? De mi búsqueda. Yo busca la verdad y la vas a encontrar, ¿verdad? Y entonces fui desarrollando la fe. La fe es algo magnífico, hermanos. Dice la palabra del Señor, no, que sin fe es imposible agradar a Dios. Un día de estos les voy a hacer un estudio de lo que es la fe y mi testimonio de la fe, ¿verdad? Por la fe hay gente que ha visto al Señor. Yo vi al Señor 4 veces, ¿verdad? Es precioso. Por eso después que yo veo al Señor, me deshago de toda mi vida pasada y me dedico ahora a ser espiritual para hacer mi misión en esta vida y compartir mi testimonio, mi ministerio, porque ahora ministro, gracias a que conozco del Señor, conozco de la fe, tengo el testimonio que es necesario que todo cristiano pase por el mundo para hacer un testimonio, lo que representaba mi vida pasada y lo que representa mi vida nueva ahora en Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios destruye, no hay excepción de personas. Ahorita que viene el juicio, hermano, no penses que porque tú tuviste juicio y hijos, y anda ese rumor de que hicimos un contrato para tener hijos con Dios, y eso es una vil mentira, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y Él dice claramente que los hijos de la fornicación no son hijos de Él. Donde hay pecado no reina Dios. Donde hay niños violados que tienen hijos, esos son hijos del maligno, ¿verdad? Los hijos de Dios son los que nacen en obediencia, ¿verdad? En el santo matrimonio, como lo dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Entonces, ahorita viene el juicio, hermano. Tienes que arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios. Si tú amas a tus hijos, entonces empezá a meterle la palabra de Dios porque es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, así que es eterna. Enséñale a tu hijo para que tenga ahora esa simiente espiritual, a tener temor de Dios. Por eso lo dice en el libro de Efesios, ¿verdad? En el Efesios 5, versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo,
y la mujer respete a su marido, ¿verdad? Entonces tienen que casarse, ¿verdad? A su marido, no en fornicación y noviazgo. Y dice aquí, hijos, cuando tienen hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque estos son justos. Si tus padres son cristianos y temerosos de Dios, que tuvieron una vida pasada, pero ahora tienen la simiente de Cristo, ellos son justos. Hay muchos padres injustos, padres que te maltratan, padres alcohólicos, ¿verdad? Madres que son relincheras, que te llaman nombres feos, perra, zorra, todos esos nombres pendejo, todos esos nombres feos, esos no son hijos de Dios. Ellos están sembrando en esos hijos esa cosa mala y los hijos que van a cosechar después, ellos de sus hijos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, no penséis que he venido a traer paz, no he venido a traer paz sino espada, la espada es la verdad, porque vine a poner en disensión, ¿verdad? Al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que no le enseñan los mandamientos de Dios a los hijos, esos van a ser tus enemigos después. Cuando tu hija tiene novia, es tu enemiga. Ya, no, ya sabe que ya tiene marido, ya sabe lo que es tener relaciones sexuales, ya es mujer. Entonces va a ser tu enemiga, ya conoce el pecado, ¿verdad? Entonces ya ella no te va a escuchar y va a ser tu enemiga. Lo mismo como tu hijo, cuando tengas un noviecito o eso. O tu cuñada no se lleva contigo porque estás fornicando con el hermano y no estás casada, no estás dando ejemplo, te odia. O tu suegra no te caes bien porque estás fornicando con el hijo. Entonces dice, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Porque como no hay temor de Dios en esa casa, viven unos con otros. Por eso dice que unos a otros se van a traicionar. Y van a traicionar si se van a comer unos a los otros en los finales, ahorita, pronto, en el final de los tiempos. Entonces continuemos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Porque estos son justos, ¿verdad? El Señor nos amonesta aquí. Dice, hijos, obedeced en el Señor. En el Señor. Cuando le inculcas el temor de Dios, te van a obedecer. Si tú siembras amor en tu hijo, amor va a dar él cuando crezca. Y si le inculcas temor de Dios, eso es lo que él va a hacer cuando esté grande, ¿verdad? Y eso yo lo puedo compartir de mi testimonio también, hermano. A pesar de que crecí en una familia de padres disfuncionales, pues mi abuela me crió principios cristianos y yo tuve mucho temor de Dios. Al punto de guardar mi virginidad hasta los 19 años, ¿verdad? Porque crecí no viendo ejemplos. Tío fornicando, engañando a las mujeres, todo un solo relajo. Pero siempre tuve el temor de Dios. Por eso es importante que le inculques temor de Dios a tus hijos. Porque cuando ellos crezcan, van a saber a quién acudir cuando tengan apuros en el mundo. No como aquellos niños que son violados, explotados sexualmente. No saben ni a quién orar. Los maltratan. No conocen de Dios. Viven unas vidas desastrosas. ¿Por qué? Porque hay padres que no toman la responsabilidad de inculcarle el temor de Dios a sus hijos. Entonces dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque estos son justos, ¿verdad? Porque estos son justos. Si tu padre es injusta, lo más probable es que si tú no tuviste padres que te enseñaron los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, entonces, ¿qué significa? Si tú no has conocido los 10 mandamientos, hijos matan a sus padres, hijos violan a sus padres cuando están en las drogas, ¿verdad? Porque no conocen el temor de Dios. Entonces Satanás está en ellos y es lo que él entra, así como Satanás entra al mundo y hace lo que quiere hacer por medio de nosotros, que somos el vehículo, para que Dios entre a este mundo, el reino de Dios sea manifestado en este mundo, o el reino del diablo, que es lo que representa el narcotráfico, la pedofilia, la poligamia, los asesinatos, los robos, los hurtos, la prostitución, ¿verdad? La homosexualidad, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, porque hay una promesa. ¿Cuál es? Para que te vaya bien, te va a ir bien si honras a tu padre y a tu madre, cuando ellos te inculcan el temor de Dios, ¿verdad? Y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Pobrecitos esos jovencitos que no les han enseñado esto, hermano. Que Dios les ayude y que les ilumine. Por eso nuestro deber como cristiano es compartir nuestro testimonio de dónde Dios nos rescató, porque hay gente que no tiene acceso al Señor y Dios te va a pedir cuenta. Él dice, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Así que el testimonio es muy importante y poderoso para poder alcanzar a los hermanos y ministrarles después, conforme a nuestra experiencia en el Señor. Y después ellos van a tener su propia experiencia. Porque no se trata de decir, Dios te ama y yo soy un fornicador. Dios te ama y maltrato a mis hijos en mi casa. Dios te ama, pero cuando mi marido viene borracho, me le subo encima y le quiebro los platos para hacer un relajo. Hay que dar ejemplo, porque aquellos hijos
ven esos ejemplos y les duele, les rompe sus corazones, ¿verdad? Y los hijos no son tuyos, hermano, los hijos son herencia del Señor, dice la palabra de Dios. Cuando ellos son niños que mueren, son herencia de Jehová, dice la palabra de Dios. Ellos hasta que empiezan a ser conscientes de sus actos y conocen la verdad de Cristo, es que ellos pueden ser juzgados. Pero si no, Dios no es injusto, Dios no va a condenar a esos jóvenes que no han sabido esa verdad, porque Él es un Dios de amor, ¿verdad? Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Si tus padres se van para el infierno porque no te inculcaron, porque eran unos fornicadores, y tú nunca llegaste al conocimiento de Dios y moriste, lo más posible, lo más probable es que el Señor no te vaya a juzgar y Él te vaya a aceptar, porque dice Él, yo tengo misericordia y yo creo, ¿verdad? Él no te puede condenar si tú no sabes la verdad, porque conocerás la verdad y serás libre. Y cuando ya una vez te condena, entonces te puede juzgar, conforme a la verdad que tú conociste. Pero si tú no conocías la verdad, no te puede condenar. Entonces, por eso nosotros dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque no podemos estar juzgando ahí. Hay homosexual, hay pájaro, hay prostituta, una prostituta, una ramera. Tú no sabes por qué ese homosexual es como es. Tú no sabes por qué esa prostituta es como es. Hay niños que son violados y crecen en ese ambiente. Y estás juzgando. Tú no eres juez. Con la misma vara que mida, dice la palabra de Dios, vas a ser juzgado. Porque Dios cambia a homosexuales, cambia a prostitutas con amor, no con odio, hermano. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos venir y juzgar a nuestros hermanos, porque Dios los puede rescatar a ellos por medio de nosotros, cuando estamos en espíritu y en verdad, ya no en la carne, porque Dios no puede morar en templos inmundos, sucios. ¿No sabes que esos templos del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que vuestros cuerpos no los pertenecen. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Así que cuando estamos en pecado, el templo de nosotros está sucio, está lleno de demonios. Dios no mora en él, ¿verdad? Entonces dice, para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, un padre que se casa, eso es lo que el hijo va a ver, se van a casar y van a ser ejemplo. Pero los padres que fornican, dice la palabra del Señor, los hijos van a cometer los mismos errores hasta la tercera y la cuarta generación. Lo más probable es que si tu abuelo era un alcohólico, tu padre era un alcohólico, tú eres un alcohólico también, porque eres la tercera generación y hasta la cuarta, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Si era un machista y te obligaba de una manera fea a obligarte a ir a la montaña, a hacerte hombre a la fuerza, a ser un mujeriego, un machista, es lo que vas a recibir porque es lo que tu padre te enseñó. Los niños son santos cuando nacen, pero ellos aprenden lo que tú les siembras. Odio es lo que siembras en ellos, odio te van a dar. Rencor, desprecio te van a dar, hermano. Por eso no es bueno hacer separaciones entre los hijos. Todos somos iguales, ¿verdad? Todos. Hay gente que es mala, que cuando le nace un niño bueno, no lo puede usar para sus propósitos. Y apoya más a los hijos malos, a las niñas que son prostitutas, sus hijas que son más libertinas. Les caen bien porque son dos mundanos iguales, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Adán y Eva tenían dos hijos, uno bueno, uno malo, y no tenían ningún tipo de relación. Uno mató al otro. Así mismo pasa en la familia. Hay padres que son mundanos, que apoyan más a sus hijos, que se tienen que prostituir para darle dinero en la casa, y los otros que son sensatos, tranquilos, los desprecian, los hacen bullying, los discriminan, los odian. ¿Mm? Por eso mismo, porque no tienen ningún tipo de relación la luz con las tinieblas. No tienen ningún tipo de relación el bien y el mal. Los hijos del maligno con los hijos del bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Vosotros padres, ustedes padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestaciones del Señor. Hermano, todo tiene que ser basado en esto, como tú crías a tus hijos, con consejo, enseñándole, mira las consecuencias de esto, es lo que te puede pasar a ti. Así, enseñándole los 10 mandamientos. Hoy en día, hasta para enseñarle a lavar el plato a un niño, tienes que decirle nombres feos. Voy a irme a trabajar y cuando yo venga, como una bruja, así que cuando yo venga, si esta casa no está limpia, te voy a arrastrar por toda la casa, aunque los vecinos te vean. Y le llaman nombre estúpida, perdonen mi lenguaje. Le llaman nombre feo, hermano. Eso es lo que tú estás sembrando en tus hijos. No es así. Dice, criarlos en disciplina, amonestaciones del Señor. Mi hijo es un homosexual. Yo soy cristiano y se va a ir para el infierno, no lo apoyo. Es tu hijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es tu hijo. ¿Verdad? Apóyalo. Porque le voy a decir, mucha gente es ignorante y no conocen el término de la homosexualidad. Todo hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Hombre y varón y hembra los hizo Dios, ¿verdad? Muchos niños son violados. Ellos también son niñas cuando los violan. Son niños, tienen dos sexos los varones. Cuando se casan y se unen a su mujer, entonces dice se hacen una sola carne, ¿verdad? Pero si tu hijo es un virgen y no ha conocido ni hombre ni mujer, él tiene dos sexos. Si conoce hombre, tal vez el hombre más masculino va a ser uno y el otro, él va a ser la femenina.
va a ser la mujer que hay en él, porque hombre y varón y hembra lo hizo Dios, ¿verdad? Entonces, en términos espirituales, la Biblia habla de los embarazos, que los hombres se embarazan también. Dios, Jehová embaraza nuestro vientre, ¿verdad? En términos espirituales. ¿Por qué? Porque también somos una mujer en términos espirituales, ¿verdad? Entonces, por medio de la mujer, en el mundo físico es que nacen los bebés y se les inculca, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Pero si tú eres un hombre espiritual o una mujer espiritual y tienes tu pareja y tú te casas, que eres persona del mismo sexo, una mujer y un hombre, o dos hombres puede ser, ¿verdad? Porque dos mujeres no pueden, porque una necesitas el ADN, el semen, básicamente. Entonces, una mujer y otra mujer no pueden transmitir sus genes. Pero un hombre con otro hombre sí, porque uno es una hembra y otro es otro varón, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto, hermanos? Son cosas espirituales. Así como los embarazos son espirituales, dan embarazos espirituales. Busca embarazos espirituales en YouTube y vas a encontrar muchos resultados. En Google, en hombres. Uno los asocian con las hormonas de las mujeres, pero no. También los hombres homosexuales tienen embarazos espirituales. Son alumbramientos que se dan. Tienen diferentes significados. Muchas veces son niños. Todo depende de lo que tú desees, la fe que tú tienes, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor venga, Él va a dar hijos a esas personas. Y va a cambiarte de tu sexo que tú naciste, porque por medio de la rebelión hay muchos niños que sus padres, ¿verdad? No les dan ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Se rebelan, los abusan sexualmente. Entonces, esos jóvenes no fueron separados, ¿verdad? No se separaron, no se pudieron hacer hombres. Entonces, cuando conocen otros hombres, ¿qué hacen? Se hacen una sola carne. Sale la mujer de ellos. En mi caso, en mi vida pasada, cuando yo tuve mis parejas, tenía mi pareja que era el masculino, el macho, alto, el dominante, y la hembra, porque no conocí hembras hasta, o sea, nunca conocí, sino que conocí hombres, maridos. Entonces, la mujer que hay en mí, porque varón y hembra me hizo, ya nos hacemos un solo al tener contacto sexual, entonces salen los embarazos espirituales que se dan en el mundo espiritual, como lo explica el libro del Apocalipsis 12, ¿verdad? Apareció en el cielo una gran señal, ¿verdad? Una mujer vestida de sol con luna, ¿verdad? Y tenía una corona de 2 estrellas en su cabeza. Esto sucede primero en el mundo espiritual. Si podemos estudiar esa profecía, lo voy a estudiar más tarde. Y después sucede en el mundo físico, porque dice la palabra de Dios, cuando fue arrojado el dragón, se llenó de ira contra la mujer y la persiguió. Ahora esto es en la tierra. Cuando la mujer da el alumbramiento es en el mundo espiritual. El niño nace en el mundo espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El niño es arrebatado por Dios, ¿verdad? En el mundo espiritual. En el mundo físico no nace un niño, sino que era un niño espiritual. Entonces, eso se refiere que esa mujer posiblemente sea un hombre. Un hombre que es transexual o algo así más o menos. No puede ser una mujer física, ¿verdad? El niño nace, porque no dice nació el niño muerto, no nace muerto, ¿verdad? Entonces esta mujer alumbra en el mundo espiritual, tal alumbramiento, separa el dragón enfrente de ella para devorar su hijo, pero ¿qué sucede? El niño es arrebatado para Dios y su trono, y entonces comienza la batalla en el mundo, en la guerra, en el cielo, que es la profecía del tiempo del fin. Entonces lucha Miguel contra el dragón y ya no se haya más lugar en el cielo para ellos. O sea, la rebelión termina en el cielo. Por eso dice, alegraos cielos, porque ha sido, ¿verdad? Porque ha sido arrojado fuera el acusador, ¿verdad? El que nos acusaba delante de Dios. Ay, aquel te pidió perdón, pero mira, lo estaba bebiendo otra vez. Mira, ahí está masturbándose, viendo pornografía y se arrepintió ayer. Así nos acusa Satanás delante de Dios. Entonces dice, el niño fue arrebatado y cuando fue arrebatado empieza la guerra, pero no prevaleció el dragón con sus ángeles y son expulsados a la tierra. Por eso dice, ay de los moradores del mar y de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando ve el dragón que la mujer, cuando ve el dragón que fue arrojado del cielo, cae a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz el hijo varón, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando ya en la tierra. Entonces dice, pero a la mujer se le dieron las alas del gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, donde va a ser sustentada por 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar la gran tribulación. Cuando sea arrebatada la iglesia, después de la era de la iglesia que dura un año, el ministerio del Señor, básicamente, que empezó en octubre del año pasado, y eso es lo que representa en este año. Entonces el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, para que quede claro, los embarazos espirituales, ¿verdad? Lo que representa el hombre. La mujer no tiene la divinidad del hombre, los hombres sí. Así que
Cuando tú llamas a un hombre gay, homosexual y eso, hermano, no juzgues, dice la palabra de Dios, para que no sea juzgada, lo dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Porque con el mismo juicio que juzgues vas a ser juzgado, dice la palabra de Dios. Tú no tienes que juzgar porque tú no sabes las razones de esas personas para ser como es. Pero una cosa sí sabemos, que todo hombre es hecho con la divinidad de Dios, varón y hembra. Ahora, cuando se mezclan y se casan, se hacen una sola carne. Pero si no se casan, ¿verdad? Entonces no van a ser una sola carne, ¿verdad? Si tu papá te... ¿Por qué sos niñita? ¿Por qué caminas así? Desde niñito te metía ese odio y tú te vas y te rebelas y nunca conociste mujer, no te casaste, sino que a lo ver cuando ya sales de la casa de tus padres, ahora ves hombres que te están llamando la atención, que te están piropeando y te enamoran, entonces te sentís más mujer. ¿Por qué? Porque hay una mujer en ti. No te separaste, no te uniste nunca a una mujer. Por eso cuando uno es bien, si tú conoces un hombre, hombre es lo que te va a gustar. Si eres una mujer, si conoces una mujer, entonces una mujer es que te va a gustar. Porque el amor es primero, antes del sexo, como cuando uno es virgen, ¿verdad? Solo sucede el sexo cuando te secuestran o cuando tú no sabes lo que haces, que no tuviste ejemplo de tus padres. Entonces, ¿qué dice? Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, hermano, ¿verdad? En el otro libro del Mormón, ahí tengo también otro estudio. Ese libro es un libro santo que se tiene que leer con santidad. Si tú estás en el pecado, no le vas a entender. Y hay muchos testimonios del libro del Mormón. Es falsa la doctrina. Yo estuve miembro de la iglesia un año y medio, es muy falsa. Pero el libro es verdadero. Tiene códigos, es como la Torah, está codificado. Pero para eso necesitas estar en el Espíritu para recibir la revelación, los sueños y las visiones que hay en ese libro tan increíble. Entonces, hermanos, provocás a ir a vuestros hijos y ellos ¿qué hacen? Te atacan, se suicidan, terminan suicidándose, ¿verdad? Por la ira que les provocaste, ¿verdad, hermano? Entonces, les estaba comentando de que esto es como esto es que funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No había ley en el primer siglo, no habían mandamientos, por eso Dios destruye con el diluvio, ¿verdad? Pero salva a Noé, desde Noé hasta los días de Abraham y los días de Moisés, pasan 500 años, que viene siendo la mitad del segundo siglo, del año 1500. ¿Y qué sucede? ¿Ah? Sucede que uno de los hijos en ese tiempo de Noé descubre la desnudez de su padre porque estaba borracho, ¿verdad? Al ver eso, él ve, hermano, yo no sé, porque en ese tiempo eran bien sensatos, el miembro de su padre. De alguna forma se le transmitió eso a su cerebro, a su genética, y eso se transmite a los hijos cuando los niños nacen, heredan esa simiente, ¿verdad? Entonces tal vez él ve a sus otros hermanos, le da curiosidad y empiezan a ver los otros miembros y eso, y de ahí donde explica que Moisés lo maldice, ¿verdad? Y después de esos días nace pues Abraham y está el Lot y Abraham en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que estaban sucediendo estos mismos actos abominables, prostitución, homosexualidad, pedofilia, zoofilia, poligamia, todo esto, y es cuando descienden los juicios de Dios, como hoy en día viene el juicio por eso. Y entonces Dios viene y ¿qué hace? Manda la destrucción. Después de que el pueblo de Israel, en el siglo II, en el año 1500, para el tiempo del siglo II, está esclavizado en Egipto, ¿verdad? Es cuando el Señor abre el Mar Rojo, este es el siglo II, y donde explica el Éxodo. Cruzan el otro lado, hermanos, para la tierra que el Señor le iba a prometer a ellos. ¿Y qué pasa? Se abre el Mar Rojo y cae el ejército de Faraón. Más adelante, cuando ellos cruzan, está la victoria y empiezan a celebrar, a dar cánticos al Señor. Y Moisés era el hombre que representaba el arca de la alianza. En su tiempo fue Noé, después es Moisés, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Moisés, después viene Abraham. Moisés edifica el tabernáculo, lo que le dice Dios, y ahí empieza la ley y le explica lo tal, y ahí es donde habla la palabra de Dios más adelante de las relaciones sexuales, ¿verdad? Donde lo prohíbe. No descubrirás la desnudez de tu padre, porque el que descubre la desnudez de la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre, y toda relación sexual entre hermanos, y la menstruación, y eso, y todo ahí lo explican las palabras de Dios, que va a ser un tiempo que voy a explicar en otro momento, ¿no? Y ahí es donde ya la ley prohíbe la poligamia, porque hay suficientes seres humanos para casar una familia con su otra familia y hacerse una sola, ¿verdad? Ya no se permite más. Ahora Dios establece la ley y lo prohíbe. Sucede que después a Moisés, Dios
se le revela en el monte Sinaí y le da los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Él dijo, todo hombre viva conforme a mi ley, que son los 10 mandamientos, o morirá. Porque el que no vive conforme a la ley de Dios es malo. Por eso él destruyó el primer siglo, la primera generación, porque no había ley. Pero para esta generación ya hay ley. Pero la gente no quería vivir conforme a los mandamientos cuando se los dio el Señor. Abraham estaba casado con su media hermana, ¿verdad? Pero él era un hombre justo, temeroso de Dios. Pero sucede de que, déjame voy a investigar. Primero fue Abraham y después viene Moisés, ¿verdad? Para el tiempo de Abraham no había ley, por eso podemos ver cómo se cometía la poligamia. Medios hermanos, cuñados, hijos, todo eso se permitía. De Abraham vienen a nacer los dos hijos, el bastardo, que es el hijo de la sierva, la sirvienta, porque Sara era estéril, y viene a nacer el hijo de la promesa, el que Dios le prometió a Adán, el hijo de Dios, que viene siendo Isaac. De Isaac nace Jacob. Jacob tiene 12 hijos que representan las 12 casas de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel nace el rey David. Del rey David viene la genealogía de José, y de José viene la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí es donde ahora nosotros nos convertimos en los hijos de la fe, los hijos de la promesa. Cuando Jesús vino como un sirviente. Y ahora que Él va a regresar como un rey. Nosotros ahora tenemos que ser su sirviente en esta tierra, servirle y hacer lo que Él hizo. Vestir al desnudo, al desamparado, predicar la palabra, nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que cuando Él regrese, que seamos santificados, regresemos con Él en las nubes, cuando Él venga a reinar con nosotros como reyes, ¿verdad? Y sacerdotes, ¿verdad? Si nos sometemos al Señor. Si no, no, esa promesa no es para usted. Abraham creyó en Dios, tenía fe. Él iba a ofrecer su hijo en holocausto. Dios le dijo, deshazte tu parentela y vete como extranjero, por donde pises todo se lo voy a dar a sus descendientes. Y nacieron 2 naciones de él, ¿verdad? Nace la nación de Egipto, los que esclavizaron a sus hermanos, que son los otros, ¿verdad? La casa de Judá. Y nace el Señor Jesús de la tribu de Israel, que vienen siendo los libres, porque ya no estamos viviendo conforme a la ley, ¿verdad? Que son los 10 mandamientos. Ahora no vivimos por ley, sino que vivimos por fe, teniendo fe. Entonces, si tú por fe dices, cuando el Señor venga, yo voy a ser una mujer, todo es posible por la fe. Si tú crees que cuando tú tienes tus embarazos espirituales, Dios te va a entregar a tus hijos, cuando Él venga, tú vas a tener tus hijos y te vas a casar en las bodas del Cordero, ¿verdad? Como habla la parábola de las 10 vírgenes y el libro del Apocalipsis que habla de la novia, la iglesia, lo que representamos, ¿verdad? Entonces, la iglesia viene siendo la novia, pero está el cuerpo de Cristo y está la novia y el cuerpo de la novia, ¿verdad? Entonces nosotros pertenecemos al cuerpo del Señor, que es el esposo, pero también está la novia. Entonces la novia es otra historia que les voy a contar más adelante, ¿verdad? Que es algo increíble. Así como vino Jesús, ¿verdad? Para la profecía del fin hay una persona específica, un Mesías, que están esperando los judíos, que no es ese falso que están exhibiendo, que este Mesías tiene que jugar 2 roles, de mujer y de varón. Él tiene que representar al Cordero expiatorio, que habla en el libro de Daniel, y representa también a la novia, que la novia es en el mundo espiritual, ¿verdad? Este es el hombre que yo les dije que tiene que dar el alumbramiento, ¿verdad? Como les había explicado. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la novia va a ser la nueva fe. La novia va a regresar 400 años después de que el Mesías ahorita venga, el Señor Jesús arrebate su iglesia. Entonces ahora ya no va a estar el cuerpo del esposo, el esposo se va, ahora va a quedar la novia. Entonces van a ser ahora, ya no van a ser parte del cuerpo de Cristo, sino que van a ser parte de la novia. Y la novia va a regresar como regresó Jesús en su segunda venida. Este mismo Mesías va a regresar en 400 años y quien sea que crea entonces va a tener también a sí mismo vida eterna. Pero los que no van a ser juzgados y van a ser condenados, ¿verdad, hermano? Entonces, son estudios muy preciosos, hermanos, ¿verdad? Me encanta estudiar la palabra de Dios porque es conocimiento y sabiduría de la buena, no de la basura que te enseñan en las escuelas, de las guerras y las contiendas que han tenido, cómo se hizo una nación a punta de robos, cómo vinieron los conquistadores, Cristóbal Colón, toda esa basura es garbage. Pero la palabra de Dios es eterna. El que se aprende la palabra de Dios, hermanos, aprende sabiduría.
te hace sabio y vas a tener tu galardón, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya no seamos ignorantes. Si tú tienes un hijo que lo ves que es homosexual, es tu prójimo, es tu hijo y los hijos son hijos de Dios. Ama a tu hijo, hermano, ¿verdad? Si el pastor no sabe cómo aconsejarte, que este video te sirva de consejería, ¿verdad? Siembra amor en tus hijos, que es lo que vas a recibir después. ¿Verdad, hermano? Si la cuestión se trata de nietos, la tierra no va a ser para siempre, va a pasar. Y esta es la última generación, dice la palabra de Dios. Entonces ya no discrimines a tus hijos. ¿Por qué? Si tu hijo llegó a tener pareja o eso, tal vez tienes la posibilidad de tener nietos espirituales. Por eso lo habla en Lot, cuando Dios le quita la familia, pero después le dio más, el doble, doble esposa y doble hijos, pero en el mundo espiritual, cuando ya él no estaba aquí. Lo mismo como Abraham, se casa con Sara, Sara muere y se vuelve a casar y tiene más hijos. Estos también son hijos espirituales, ¿verdad? Entonces, cuando uno muere, uno va a volver al lugar de reposo y vamos a volver a Dios y nuestra familia va a estar unida para siempre. Tu hijo no se pudo separar porque no conoció mujer, pero conoció hombre. Él decide ser una mujer, entonces él va a ser una mujer en la otra vida y va a tener hijos también y nietos, ¿verdad, hermano? Yo les puedo compartir de mi testimonio que yo tuve 7 embarazos espirituales. Yo vi 3 caras de mis hijos, porque estaba en santidad. El Señor me los el Señor, por medio de la comunión con Dios, Él me revela. Después de que tengo el alumbramiento, a los 2 días después, entonces tengo la foto de mis hijos en visiones, bien lindos, bien preciosos. Entonces, por medio de la fe, yo guardo la esperanza de que esos hijos van a estar en el paraíso. Cuando el Señor venga y nos rescate, y nos lleve como Él prometió a un mejor mundo, donde ya no va a haber violencia, donde ya no va a haber nadie que te quite tu marido. Sométete a Dios, hermano. No importa lo que tú hayas sido, Dios te ama, Él no quiere que nadie se vaya al infierno. La salvación es gratis para los que se someten al Señor. Si te violaron, a mí me violaron también. No te hagas la víctima. Si no creciste con un hogar funcional y no tenías ejemplo de tus padres, yo tampoco. No soy víctima. No quiero seguir siempre siendo la víctima que siempre sufro, que siempre lloro. Satanás te quiere destruir por medio de vicio, de fornicación. Él no quiere que encuentres el verdadero amor, la felicidad para irte a la vida eterna. Por eso te manda demonios para que te forniquen. Un hombre tras otro, otra mujer tras otra. Así te tiene hundido en vicio, en marihuana y eso, porque él tiene un propósito, impedir que tú te salves. Poner obstáculos en tu camino, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago: bienaventurado el varón que resiste la tentación, Santiago 1:1, porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Así que tú puedes vencer el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Ese Espíritu de Jesucristo vive en nosotros. Él nos hizo con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Y ese Espíritu venció a Satanás, venció el pecado, es santo, Espíritu Santo, y venció la muerte también. Por eso es que tenemos la promesa de la vida eterna. El que venza y persevera hasta el fin y venza el pecado por medio del Espíritu, ese va a ser salvo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la mujer no está hecha para solo servir a su marido. Parí tus hijos y después santifícate, porque dice la palabra de Dios: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad, con modestia, ¿verdad? Entonces, si tu marido te engaña, déjalo y santifícate, ¿verdad? Que dice que tu marido puede ser salvo por medio de la actitud de la mujer. Si tú peleas con tu marido, él se va a ir a buscar a otra, porque es lo que Satanás quiere. Cuando tu marido le abre la puerta a la fornicación, a la bebida, entra Satanás a tu casa. Si tú amas a tu marido, sométete a Dios, ya no tienes nada con él. Porque dice que una sola carne son cuando están casados, pero si él te engaña, él está con otra persona, ya no es una sola carne con él. Entonces, si tú te sigues fornicando con él, vas a cometer adulterio tú también y vas a ir a fornicar y los dos se van a ir al infierno. Tus hijos también, si no les enseñas la palabra de Dios, ¿verdad? Así de que Dios les bendiga, hermanos. Los quiero mucho con todo mi corazón, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes tengan pregunta con respecto a este video, ustedes me lo dejan en los comentarios, sea que me quieran dejar su número del WhatsApp, sea que me quieran dar una dirección de correo electrónico o un simple comentario, yo se lo voy a responder, hermano, ¿verdad? Igualmente publiquen el video, no se trata de hacer dinero, ¿verdad? En este canal yo tengo videos de mi vida anterior, cómo yo vivía, y ahora lo que soy ahora, y estoy dando un testimonio por eso. Cuando era una persona trans, una persona sin identidad, una persona alcohólica, una persona que vivía en la fornicación, que se vendía. Ahí está todo con evidencia y cómo Dios me transformó y cómo vencí por medio del Espíritu Santo. Ese es un testimonio que voy a compartir más adelante.
Entonces compartan, no para que yo me haga popular, no porque yo quiero monetizar esto, sino para que haya conocimiento, para que esto llegue a la voz de los hermanos que no han escuchado esta palabra. Un tipo de esperanza para ellos que Cristo los puede cambiar, mis queridos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y que el Señor les prospere grandemente y que quite todo obstáculo de tus caminos, toda piedra de tropiezo, que lo llene de amor. Pregúntale al Señor, ¿quién soy? ¿Para qué me hiciste? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta vida, hermano? ¿Este hombre con el que estoy me conviene? Porque hay demonios que también están casados con mujeres y ellos lucen como humanos. Hay almas que son de perdición, hermano, y si tú estás con una de esas personas vas a terminar como ellos. Porque dice el que se mete con una sola carne se hace. Así que si estás con un demonio que te engaña, que es alcohólico, o estás fornicando y no te has casado, vas a terminar como él, hermano. ¿Verdad? No es felicidad tener sexo. Casarse por dinero, casarse porque lo tenga grande, porque es dotado, eso no es amor. El precio de eso es la muerte, ¿verdad? Dios te tiene a alguien importante, una pareja, si tú la quieres. Pero mientras tú no te valores y tú no le estás dando tu carne a cualquiera que te la pide, Él no te va a dar a esa persona especial hasta que le demuestres a Dios que tú realmente te valoras. Acuérdate que dice la palabra de Dios, si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si vivís conforme al Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne, hermano. Cuando tú estás en la carne, el Espíritu y la carne no se llevan, se contrista tu Espíritu Santo. Y Él está triste porque sabe que estás conduciéndote a la muerte. Y Él no quiere que te vayas al infierno. Por eso tienes que arrepentirte de tus pecados, para que tu Espíritu esté en paz contigo y te redima de las acusaciones que Satanás va a tener contra ti el día del juicio, hermano. Porque todo hombre va a compadecer delante de Dios, ¿verdad? Así de que tengan buenas noches, queridos. Que Dios los bendiga.